Es un componente fundamental de la biosfera, ya que es el interfaz entre la tierra, el aire y el agua. A su vez, es un recurso no renovable a escala de tiempo humano, que desempeña diversas funciones importantes para la vida según Carlet. Los perfiles del suelo. Es la sección que se vería al cortarlo desde la superficie hasta el sustrato rocoso. Se subdivide en horizonte O, que es la capa más delgada y está formada por materia orgánica. La horizonte A es de color oscuro y en él se encuentra el humus y las raíces de los vegetales. Horizonte B es de color más claro y apenas se encuentran las raíces ya que no hay humus. Y horizonte C abundan los fragmentos más rocosos y la roca madre. Las funciones claves del suelo, como retención de carbono, purificación del agua y reducción de contaminación del suelo, regulación del clima, ciclo de nutrientes, hábitat para organismos, regulación de inundaciones, fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos, base para la infraestructura humana y suministro de materiales de construcción, entre otros. Los indicadores de la calidad del suelo son herramientas de medición diseñadas para proporcionar información sobre las propiedades, procesos y características del suelo. Su función principal es dar seguimiento a cómo el manejo humano afecta el funcionamiento del suelo a lo largo del tiempo. Los tipos de indicadores de calidad del suelo pueden ser propiedades físicas, químicas y biológicas o los procesos que ocurren durante el suelo. Para los indicadores químicos, como la materia orgánica, que es el carbono y el nitrógeno, disponibles en los nutrientes, fertilizantes, estabilidad de agregados y mejora la capacidad de intercambio catiónico. El pH, la actividad química y biológica, límites para el crecimiento de las plantas. La conductividad eléctrica, la actividad microbiana y de las plantas, límites para el crecimiento de las plantas y actividad microbiana. Disponibilidad de nutrimentos, disponibilidad de nutrientes y pérdida potencial de los mismos, productividad y calidad ambiental. Capacidad de intercambio catiónico, almacén de nutrientes para las plantas y retención de contaminantes. Los indicadores químicos de la calidad del suelo son la biomasa microbiana en sus funciones y condiciones del suelo, como la actividad biológica, flujo de nutrientes, reposición de carbono y nitrógeno, formación de humo y agregación del suelo. Nitrógeno potencialmente mineralizable, productividad del suelo y aporte potencial de nitrógeno. Respiración microbiana, medición de la actividad microbiana y cantidad de carbono en el suelo. Abundancia y diversidad de la fauna del suelo, descomposición y mineralización de residuos orgánicos. Indicadores físicos de la calidad del suelo, como textura del suelo, retención y transporte de agua y minerales, profundidad del suelo, estimación del potencial productivo y la erosión, infiltración, potencial de lixiviación, producción y erosión, densidad aparente, porosidad, aireación, erosión, resistencia a la penetración, acceso a nutrientes y la productividad, capacidad de retención de agua, agua disponible en las plantas, estabilidad de agregados, potencial de erosión e infiltración. Objetivos de los indicadores de la calidad del suelo. Los indicadores de calidad del suelo deben permitir el análisis de la situación, como evaluar el estado actual e identificar puntos críticos para el desarrollo sostenible. La evaluación previa, analizar los posibles impactos antes de realizar la intervención. El monitoreo, vigilar el impacto de las intervenciones antrópicas, que son las causadas por el ser humano. La sostenibilidad, ayudar a determinar si el uso del recurso del suelo es sostenible. Las condiciones para que los indicadores de la calidad del suelo. Para que una propiedad del suelo, ya sea física, química o biológica, sea un indicador efectivo de su calidad, debe cumplir una serie de criterios que aseguren su relevancia, utilidad, facilidad y aplicación. Los criterios esenciales. Los indicadores de la calidad del suelo deben cumplir las siguientes condiciones operativas y conceptuales. Integradores. Deben capturar múltiples aspectos para el funcionamiento del suelo. Fácil medición y objetividad. Tienen que ser fáciles de medir, basándose en la información objetiva y simple de reconocer. Adecuados. Deben ser apropiados para el nivel de análisis y el sistema específico que se está estudiando. Aplicabilidad amplia. Preferentemente deben ser aplicables a un rango amplio de ecosistemas y condiciones. Relevancia. Deben reflejar el atributo de sostenibilidad que se desea evaluar. Comprensión. Deben ser fáciles de entender por diferentes usuarios. Diferenciación. Deben permitir la detención de cambios y diferencias entre distintos sistemas de manejo.
prácticos deben centrarse en aspectos prácticos y claros. Metodología para establecer rangos óptimos y umbrales de degradación. El análisis de la metodología para definir rangos óptimos y umbrales de degradación es crucial porque establece el punto exacto en el que un ecosistema pierde su funcionabilidad y pasa a un estado degradado o incluso irreversible. Esta metodología es inherentemente compleja y debe ser altamente específica para cada tipo de ecosistema. Quiere decir que los umbrales varían si se evalúa un bosque, un suelo agrícola o un humedal. La amenaza específica. La evaluación debe adaptarse a la amenaza particular que se está estudiando, ya sea erosión, contaminación o cambio climático. La metodología debe ser adaptada y detallada para reflejar con precisión cuándo y cómo un ecosistema crítico ha sido comprometido. Las fases metodológicas para la definición de umbrales de degradación. La determinación de los límites críticos y los umbrales de degradación en un ecosistema generalmente sigue un enfoque de 3 fases metodológicas esenciales. 1. Definición del estado de referencia, la línea base. El primer paso es comprender el ecosistema en su estado óptimo o mínimo de perturbación, también llamado condición de referencia, línea base o naturalidad. Esto se mantiene mediante un ecosistema de control, análisis de áreas pristinas o con manejo sostenible que presentan el estado ideal. Datos históricos, la reconstrucción de condiciones pasadas usando archivos, modelos o estudios para la paleoclimatología. Y los indicadores de calidad. Selección de variables claves como físicas, químicas y biológicas como la materia orgánica o la actividad microbiana, que reflejan la estructura y el funcionamiento ideal del sistema. 2. Análisis de la relación ecosistema-estrés. El objeto es modelar la respuesta del ecosistema al ser sometido a una presión o a un estrés, como una compactación o la contaminación. Identificación de la función clave. Determinar que el servicio ecosistémico, ya sea ciclo hidrológico o productividad primaria, es más sensible a la degradación. Modelos de estado de transición. Enfoque que define los umbrales como los límites que separan un estado funcional de un estado degradado. Análisis no lineal. Reconocimiento de la degradación no siempre es gradual. Los umbrales no son los puntos de inflexión donde la pequeña presión causa un cambio abrupto y potencialmente irreversible en el sistema. 3. Establecimiento de rangos y umbrales. Esta fase formaliza los límites utilizando métodos estadísticos o comparativos. Rangos óptimos. Intervalos de valores definidos a partir de estados de referencia donde la función del ecosistema óptimo para nutrientes es máxima. El umbral crítico de degradación es el valor del indicador que una vez cruzado implica una pérdida significativa de la función ecosistémica y agota la resiliencia. Análisis crítico de la metodología de umbrales de degradación. 1. El desafío de la especificidad del ecosistema. La metodología debe ser flexible y adaptable al contexto geográfico y ecológico. Un rango óptimo para el indicador como la conductividad eléctrica es muy diferente entre ecosistemas. Por ejemplo, el rango aceptable de conductividad eléctrica es un suelo de humedal que tolera salinidad. Es distinto al suelo agrícola diseñado para los cultivos sensibles. 2. Dificultad en la determinación de irreversibilidad. Definir cuándo un cambio en el ecosistema es verdaderamente irreversible es uno de los mayores retos. A menudo un umbral crítico representa un punto de alto costo de restauración más que una imposibilidad biológica absoluta de recuperación. Determinar con precisión estos puntos de inflexión requiere un monitoreo a largo plazo y experimentos a gran escala. 3. Subjetividad y decisión política. Aunque la metodología se basa en datos científicos, el establecimiento final del umbral de degradación es fundamentalmente una decisión política y de gestión. 4. Uso de múltiples indicadores. La metodología moderna exige evitar la simplificación excesiva. Esto se logra utilizando el índice de calidad, que está compuesto por múltiples indicadores ponderados en lugar de depender de un solo parámetro. Por ejemplo, en el suelo, un índice de salud podría combinar la materia orgánica, el pH y la densidad aparente en un valor único e integrado. Muchas gracias.